2 experiencias aterradoras de encuentros con ovnis. Manejo de noche desde hace más de 20 años. Cuando llevas tanto tiempo en la carretera, aprendes algo importante. El camino tiene vida, respira, observa y a veces te prueba. Esa noche iba solo, un tramo largo, recto, de esos que parece no terminar nunca. El reloj del tablero marcaba la 1:17 a.m. El motor sonaba parejo, el viento golpeaba la caja del camión y la radio se quedó en silencio. No fue que se apagara, fue como si el sonido se hubiera ido del mundo. Al principio no me preocupé, pensé que era una interferencia, pero luego me di cuenta de algo raro. Tampoco se escuchaba el motor. Podía ver el tacómetro, las luces del tablero, el volante vibrando bajo mis manos, pero el sonido no estaba ahí, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Miré el reloj otra vez, 1:17 a.m. Seguía avanzando. Unos minutos después, volví a mirar, 1:17 a.m. Sentí un escalofrío lento, de esos que no vienen del frío, sino de la certeza de que algo está mal. La carretera empezó a verse distinta, no de golpe, poco a poco. Las líneas blancas del asfalto parecían más largas, más separadas. Cada farola iluminaba menos terreno del que debería. Era como si la luz se cansara antes de tocar el suelo. Entonces vi la primera sombra. No estaba frente a mí, estaba a un lado, entre los árboles. Era baja, demasiado baja para ser una persona, y no se movía como animal. Se quedó quieta mientras yo pasaba, pero sentí que me seguía con la mirada. Tragué saliva. No quise frenar. En la carretera, frenar de noche es una invitación a la desgracia. Respiré hondo. Fue entonces cuando empecé a notar más sombras, no juntas, separadas, como si caminaran paralelas al camión, siempre fuera del alcance de los faros. Pequeñas, delgadas. A veces parecía que tenían cabeza, a veces no. El tiempo empezó a comportarse raro. No sabría explicarlo de otra manera. No avanzaba, se estiraba. Cada segundo duraba demasiado. Cada parpadeo se sentía eterno. El camión avanzaba, pero la sensación era la de estar atrapado en el mismo kilómetro. Miré el letrero del camino. Kilómetro 213. Avancé de 10 minutos después. Otro letrero, kilómetro 213. Ahí fue cuando el miedo se me instaló en el pecho como una piedra. El silencio se volvió pesado. No era ausencia de sonido, era presión, como si algo enorme estuviera cerca, conteniendo el aire. Las sombras ya no solo estaban a los lados, ahora aparecían más adelante, cruzando el camino, rápidas, torcidas, desapareciendo justo antes de que los faros las tocaran. Una de ellas se detuvo. Esta vez sí la vi bien. Era pequeña, demasiado delgada. Sus brazos colgaban más de lo normal y su cabeza no estaba bien formada. No tenía rostro, tenía superficie, lisa, oscura, como si alguien hubiera olvidado terminarla. Pasó frente al camión y desapareció, y entonces el cielo cambió. No fue una luz inmediata, fue un oscurecimiento. Las estrellas comenzaron a apagarse una por una, como si alguien las estuviera borrando. El aire vibró, no sonó, vibró. El volante se puso rígido, el motor murió, mi camión se detuvo solo. Ahí apareció. No descendió, no llegó de golpe, simplemente estaba ahí, suspendido sobre la carretera. No tenía forma definida. No era un platillo, no era una esfera perfecta, era algo que no debería flotar, sostenido por una luz blanca opaca, casi enferma, que no iluminaba, revelaba. Las sombras comenzaron a moverse hacia él, caminando lento, ordenadas, como si regresaran a casa. Sentí que me observaban desde arriba y desde dentro. No escuchaba nada, pero mi cabeza empezó a doler.
como si mis pensamientos ajenos intentaran entrar. No hablaban, medían. El tiempo se rompió ahí. No sé cuánto duró. Cuando parpadeé, el motor volvió. El cielo estaba normal. La carretera vacía. Miré el reloj. 1:18 a.m. Desde esa noche, evito ese tramo. Nadie cree mi historia, pero hay algo que no puedo borrar. Cada cierto tiempo, cuando manejo de noche, el sonido desaparece y sé que no estoy avanzando, sé que estoy regresando. Espero les haya gustado esta historia. Vamos con la segunda. Soy camionero desde que tengo memoria. He visto accidentes, asaltos, cosas que no salen en las noticias, pero lo que vi esa noche no pertenece a ningún camino. Era madrugada, un tramo rural, de esos donde no hay señal, no hay casas, no hay nada, solo cercas viejas y potreros que se pierden en la oscuridad. El camión avanzaba lento, el cansancio hacía que todo se sintiera espeso, como si el aire costara más trabajo de atravesar. De pronto, el silencio empezó a fallar. No se apagó de golpe, se fue apagando por partes. Primero el viento, luego el motor, después los grillos. Nunca había escuchado un silencio tan completo. Era como si alguien hubiera puesto una mano gigantesca sobre la carretera. Miré el reloj, 2:43 a.m. Seguí manejando. Algo estaba mal en el campo. Las vacas estaban quietas, demasiado quietas. Decenas de ellas, paradas junto a la cerca, mirando hacia el mismo punto del potrero. No rumían, no se movían, no hacían ruido, solo estaban ahí, esperando. Reduje la velocidad. Entonces noté que no parpadeaban, ninguna. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las vacas siempre hacen ruido, siempre, pero esas parecían ser figuras recortadas contra la oscuridad. Seguí avanzando. El siguiente potrero era igual, y el siguiente. Todas las vacas mirando hacia el centro del campo. El tiempo empezó a sentirse raro, no lento, pesado. Cada segundo caía como una piedra. El camión avanzaba, pero la sensación era la de estar dando vueltas en el mismo lugar. Vi algo moverse entre los pastizales. Pensé que era un toro grande. Luego entendí que no. Era demasiado alto. Se levantó lentamente, como si se desenredara del suelo. No caminaba, se deslizaba, arrastrando algo que no quise identificar. Las vacas no huyeron. Eso fue lo peor. No corrían, no mugían, no se defendían, solo miraban. Frené, no sé por qué, tal vez el miedo me paralizó. La figura se acercó a una vaca, la tocó con algo que parecía ser un brazo, pero no tenía forma clara. La vaca cayó sin resistirse, como si se hubiera apagado. No hubo sonido, ninguno. Entonces entendí algo horrible. No estaba cazando, estaba alimentándose con calma, como si supiera que nadie lo molestaría. Quise arrancar. El camión no respondió. El motor estaba encendido, pero el vehículo no avanzaba, como si el suelo lo estuviera sujetando. La cosa levantó la cabeza. No tenía rostro, o tal vez tenía demasiados. Donde debería haber ojos, había hundimientos oscuros. Donde debería haber boca, había movimiento. No miró a las vacas, me miró a mí. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si algo antiguo, muy antiguo, acabara de notar mi presencia. Di un golpe al volante. El camión se sacudió. El sonido regresó de golpe. El motor rugió. Las vacas comenzaron a mugir todas al mismo tiempo. El campo se llenó de ruido, como si la realidad hubiera vuelto a encenderse. Aceleré sin mirar atrás. No paré hasta el amanecer. Días después, escuché rumores en el pueblo cercano.
Ganado encontrado muerto, sin rastros claros, sin señales de ataque de animales conocidos. Nadie hablaba de él en voz alta. Yo tampoco. Pero cada vez que paso por un potrero de noche y veo vacas mirando fijamente a la oscuridad, sé que algo sigue ahí y sé que esa noche yo no fui comida, solo fui observado.